Hablamos ahora de la tragedia de Lezama, ese micro que volcó con muchísimos alumnos, provocó la muerte de 2 chiquitas. Y la pregunta que nos hacemos, ¿fue una falla humana o estos colectivos, estos micros, tienen que transitar o tendrían que estar prohibidos? Para tratar de saber las causas de este gravísimo incidente, fatal incidente de tránsito, está con nosotros Gustavo Brambati, que es el gerente de CESBI. Gracias, Gustavo, por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es la primera apreciación que hace usted con respecto a este incidente de tránsito? A ver, en principio, como vos decías, una falla humana, ¿no? Lo que Ajá. sí es cierto que, digamos, el concepto de este micro de doble piso de 10 años de antigüedad le saca chances, digamos, esa falla de alguna manera se puede magnificar, ¿sí? Porque es como que no atenúa la falla del conductor, ¿sí? O no corrige la falla del conductor. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Pero si es una falla humana, porque se sale de la ruta... La pregunta es, Gustavo, si este micro no hubiese sido doble piso y un micro de un solo piso, ¿hubiese podido tener más probabilidades o posibilidades Hubiese de tenido zafar? alguna chance extra porque, digamos, no hubiese perdido la estabilidad con tanta facilidad, ¿sí? También podría haber tenido más tecnología, ¿no? Tecnología que ayudaría de alguna manera a corregir los desequilibrios del micro cuando los detecta. Eso existe y eso hoy por hoy muchas unidades, digamos, nuevas los tienen. Pero ¿Cuáles bueno, son esa nueva el tecnología? control de estabilidad, básicamente el control de estabilidad. Existen otras que controlan también la transferencia de carga, pero el control de estabilidad hubiese ayudado y mucho, porque justamente, o sea, cuando el micro pierde linealidad, en forma autónoma, sin la acción del conductor, corrige la trayectoria del micro. Ah, ok. Y eso es fantástico, ¿no? O sea, eso realmente genera un efecto de beneficio enorme. Evita lo que pasa siempre, el volantazo. Claro, acá al pegar ese volantazo, el micro ya toma una trayectoria errática, sí, y por más que el conductor intente corregir esa trayectoria, va a ir decididamente al vuelco, ¿no? Ahora, Gustavo, cuando ocurrió el accidente, obviamente siempre vamos a internet, buscamos antecedentes y demás, y encontramos notas con Gustavo Brambati del año 2008, 2010, cuestionando ya este tipo de micros. Sin embargo, se siguen sosteniendo en el tiempo. Sí, se siguen sosteniendo. La verdad que a veces me cuesta entender por qué no se va a un concepto con más garantía de seguridad, ¿no? Muchos países lo han hecho, prueban un determinado concepto, digamos, de micro y lo sostienen en el tiempo porque eso le da un buen resultado, como Estados Unidos, ¿sí? O algunos países europeos. Me parece a mí acá que se priorizó, digamos, una ecuación económica. O sea, fue un micro que no te puso el foco en cuestiones de seguridad. Las cuestiones de seguridad después se intentaron resolver a medida que pasaba el tiempo. Pero en principio fue una cuestión económica, un micro que lleva mucha bodega y que tiene la posibilidad de ir en pasaje y que resuelve, digamos, la alternancia que tienen hoy por hoy, digamos, de las temporadas que hoy tenemos en Argentina, ¿no? Pero concretamente son peligrosos. Concretamente a mí me parece que sí, que es un micro que debería salir. Sí. Gustavo, hace un rato hablábamos de la combinación fatal entre la gravedad, el centro de gravedad alto que tiene el micro, precisamente por esa altura, y la combinación entre un centro de gravedad alto y la velocidad más el peso hace que esto sea más inestable. Ahora, la pregunta es, si está comprobado que no son seguros, si las normas europeas dicen que no deben cumplir determinados requisitos, pero en Europa no se usan, ¿por qué acá la ley no se pudo avanzar precisamente? Vos hablabas recién de las cuestiones económicas, pero ¿por qué si hace años que hablamos de esto, la ley no pudo? Porque cuando se empieza a detectar este problema, detectar ya lo había detectado hace tiempo, pero digamos cuando empieza a salir a la luz este problema, ya todo el parque, digamos, de ómnibus era transformado o sea, era todo doble piso. 90% de los micros de los micros eran doble piso. Esto, revertir esta situación, era un costo enorme. Y en ese momento se hicieron trabajos del OTN y demás, y se buscó de alguna manera, en esos trabajos, tratar de mejorar la situación actual. Gustavo, en el 2007, el entonces diputado del Frente para la Victoria, Darío Justosi, presenta un proyecto de ley en diputados de provincia para que por lo menos en la provincia de Buenos Aires no circularan nunca más estos micros. 2007, vos hablás del 2008, estamos casi en la misma época. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no progresó ya un proyecto de ley para parar a estos micros? A ver,
Me acuerdo las instancias de ese momento. En ese momento se pidió un informe del UTN y el UTN, o sea, las propuestas que hizo en ese momento la Universidad Tecnológica fueron tratar de mejorar, o sea, no ir a revertir de alguna manera con otro modelo que obviamente tenía un costo muy alto, muy oneroso, y tratar de mejorar ese modelo. Yo creo que, o sea, no quiero decir que haya sido errada la decisión de ese momento. En ese momento se hablaba de un doble eje que al final no se terminó instalando, pero hoy por hoy la tecnología podría ayudar y mucho a mejorar ese modelo. O sea, los dos caminos están. Creo que obviamente se debería obligar o a que tengan control de estabilidad o a revertir de alguna manera a un micro que tenga un piso más bajo y que permita un control de alguna manera en circunstancias difíciles. Gustavo, ¿qué podemos decir de la velocidad? Porque hasta ahora se viene hablando de un error humano como una de las principales hipótesis. ¿Hubo exceso de velocidad? ¿Se puede mirar eso con las huellas que quedaron en la ruta? Sí, no solamente a través de las huellas. Los micros tienen un registro que es como si fuese una caja negra que registra todos los valores de velocidad. Obviamente tengo entendido que sí, que se rescató esa información del micro y que se va a poder saber a la velocidad que circulaba. Pero bueno, la velocidad obviamente que es un factor que no solamente complica la maniobra, o sea, la resolución de la maniobra, sino que agrava las consecuencias, ¿no? O sea, esa es la realidad. Gustavo, hace pocos años en las cabinas de los motorman de los trenes hay cámaras de seguridad allí instaladas. Estos micros no tienen, o los micros no tienen. ¿No tendrían que poner...? Sí, a ver, sería útil, para mí sería beneficioso, por muchas razones, o sea, por lograr una fiscalización de los micros. Yo creo que es un tema que se puede resolver, ¿no? Claro, a ver, todo hay que, o sea, es el transporte público. En el transporte público tenemos que invertir y me parece que es uno de los temas prioritarios a resolver en cuestiones de viales, ¿no? Y creo que en ese sentido no solamente las cámaras, los monitoreos y demás tienen un gran aporte como para poder transformar las malas conductas. Esa es la realidad. Gracias, Gustavo, como siempre. Muchas gracias.